la lengua gallega es una lengua que, bueno, no se puede hablar con total libertad, ¿no? Entonces, mis padres, por ejemplo, no hablaban gallego. Mis abuelos sí. Mis abuelos hablaban gallego, aunque lo mezclaban con el castellano. Era una mezcla realmente lo que ellos hablaban. Trata de ver lo que es la experiencia humana, porque al final los seres humanos, pues eso, nos fuimos dividiendo, poblando el planeta y por grupos fuimos buscando soluciones a los problemas que teníamos. Saber exactamente qué dispara qué o cómo nace algo o cómo forma algo, o sea, no podemos estar seguros, ¿no? Pero yo creo que claro, que fue algo que me marcó de una manera muy profunda, porque además mis padres se fueron antes que yo, entonces yo me quedé con mis abuelos. Luego hay una cosa que el cuerpo al final es, entre muchas otras cosas, el cuerpo es la interfaz con la que nos relacionamos con otras personas. Y el cuerpo nos marca muchísimo. Y una cosa que marca muchísimo y que marcaba muchísimo en aquel momento, en el momento en el que yo estoy creciendo en Venezuela, es el hecho, pues, de ser una niña. Y no, años y años y años, ¿sabes? Desde el siglo anterior se estaban yendo los gallegos. El momento de auge para emigrar a Venezuela fue en los años 50. Mi padre nació en el 48, o sea que él era un niño pequeño cuando estaba el auge de la migración a Venezuela. Hola y bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Español por Dentro. Otra vez estoy con una invitada muy especial, esta vez del campo de literatura, que es uno de los aspectos muy importantes para mi canal de YouTube. Estoy aquí con una poeta, traductora, Miriam Reyes de España. Muchas gracias, Miriam, por estar aquí. Gracias a ti, Sidar, gracias por invitarme. No, gracias a ti. Realmente es un honor tenerle a Miriam Reyes, una poeta muy destacada. Déjame presentarle a mi público a Miriam Reyes. Miriam Reyes es una poeta, traductora y creadora audiovisual española, considerada una de las voces más originales de la poesía contemporánea. Nacida en Ourense en 74, pasó parte de su infancia en Venezuela antes de establecerse en Barcelona. Su obra aborda temas como el cuerpo, la identidad, el deseo, la memoria, la migración y las relaciones humanas. Con un lenguaje intenso, innovador y profundamente reflexivo, ha publicado libros destacados como Espejo Negro, Bella Durmiente, Desalojos y Con. Además, ha experimentado con la videopoesía y otras formas artísticas y en 2025 recibió el Premio Nacional de Poesía de España. Así que con tanta obra, de tanto cuerpo de trabajo que tiene Miriam, realmente para nosotros es un honor tenerte otra vez, Miriam, a mi canal de YouTube. Así que muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti. Bueno, pues Miriam, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando en España? Me imagino que estás viajando bastante, ¿sí? Sí, este año, bueno, ya desde septiembre que recibí el premio, Ujú, pues he tenido que viajar mucho. También coincidió con la publicación de mi primera novela, que fue en octubre. Y ujú, también pues para la propia promoción de la novela también tenía que viajar mucho. Al juntarse las ujú, dos cosas, pues ujú, sí, justo llegué ayer por la tarde de estar toda una semana fuera. Me vuelvo a ir el sábado y estoy fuera 15 días. Entonces, bueno. ujú, ujú. Em, Estoy, digamos, entregada a eso ahora Claro. mismo. Claro, claro. Bueno, pues quiero que nos remontemos hacia la infancia tuya, ¿no? En Ah, tu infancia, pues tu infancia transcurrió entre distintos países y culturas, ¿no? Así que cuéntanos un poco sobre cómo influyó esa experiencia de migración, de desplazamiento en tu manera de entender el lenguaje y la identidad. sí. Bueno, yo nací, como comentaste, yo nací en Ourense, que es una pequeña ciudad de Galicia.
en 1974, un momento en el que la lengua gallega es una lengua que, bueno, no se puede hablar con total libertad, ¿no? Entonces, mis padres, por ejemplo, no hablaban gallego. Mis abuelos sí. Mis Mm, abuelos hablaban gallego, aunque lo mezclaban con el castellano. Era una mezcla realmente lo que ellos hablaban. Em, y entonces yo cursé los tres primeros grados de educación primaria en Ourense y de allí me fui a Venezuela. Entonces en Venezuela, como sabes, hay otra variedad de la lengua, ¿no? Que fue todo un descubrimiento para mí muy hermoso, porque soy un amante o sea, yo creo que ya nací amando la lengua, ¿no? Las lenguas también. Entonces, fue muy interesante ver todos esos desplazamientos de significado entre las palabras, las nuevas palabras, tanto para llamar a cosas que ya conocía como para llamar a cuestiones de la nueva realidad, ¿no? Porque em, digamos, entre Europa y América ya sabemos que hay muchísimas diferencias de paisaje, de clima, ¿no? Por lo ujú, tanto, de, de todo lo que da la tierra es diferente, ¿no? Hay otros árboles, otras mm, flores, otras frutas, ¿no? Y todo ese aprendizaje fue muy hermoso. Así, algo que, por supuesto, se burlaban de mí por mi acento, ¿no? Y acabé perdiendo ese acento, o digamos, poniendo a dormir ese acento gallego y adoptando el acento venezolano, que es un acento que a mí me parece muy hermoso. También los acentos también me gustan mucho, la fonética de la lengua es algo que me gusta mucho también. En fin, yo creo que fue una fortuna. O sea, para mí fue una fortuna, aunque fue un proceso difícil, porque la inmigración es difícil y es mucho lo que pierdes también, y lo pasas mal, o sea, que yo lo sufrí, por supuesto, pero, pero yo creo, viéndolo desde el presente, lo veo como una fortuna. Sí, el haber conocido pronto otra cultura, porque cuando vives siempre en la misma cultura, sobre todo ahora es diferente porque ahora hay mucha comunicación. Hay muchos medios de comunicación y es muy fácil conocer a personas como te estoy conociendo a ti, ¿no? Que estás en la otra ujú, punta del mundo y me puedes hablar de tu cultura, me puedes hablar de tus costumbres, pero antes eso era más difícil. Entonces, cuando naces y creces y no te mueves del mismo sitio, te parece que tu manera de hacer las cosas es la única y la correcta, sobre todo, ¿no? Entonces, en el momento en el que ves a alguien hacer las cosas de otra forma, te parece que está equivocado o equivocada, ¿no? Y que la forma correcta es la tuya. O sea, genera una rigidez muchas veces, ¿no? Y es como que te limita muchísimo, ¿no? En la manera de ver lo que es la experiencia humana, porque al final los seres humanos, pues eso, nos fuimos dividiendo, poblando el planeta y por grupos fuimos eh, buscando soluciones a los problemas que teníamos, digamos, y esas soluciones fueron formando nuestras culturas y nuestras sociedades. Pero es que hay muchas posibilidades siempre, ¿no? claro, Entonces, claro. ser consciente de eso me parece que es muy importante. Entonces, Mm, eso te lo da el cambiar de ujú, lugar, ¿no? El cambiar de lugar te va a dar eso porque te vas a encontrar con personas haciendo las cosas de otra manera y haciéndolas bien. Igual mm, que la manera que tú aprendiste también estaba bien, no estaba mal, ¿sabes? Bueno, en mm, fin, que eso me parece muy bueno. Y luego se ve también en lo que escribo, creo que al final mi lengua es una lengua que está eh, marcada por todos esos lugares en los que he vivido, que no solamente Venezuela, luego he vivido en otros lugares también. Incluso ahora que vivo en Barcelona, que es una ciudad bilingüe porque hay dos lenguas oficiales, que son el catalán y el castellano. Entonces, aquí también esa influencia de la otra lengua
está presente en la mía, ¿no? Porque aprendes de esa otra lengua y adoptas cosas que te parecen interesantes, ¿no? Sobre todo en poesía, donde podemos experimentar. Qué bien, qué bien. Y Miriam, ahora, ¿tú recuerdas el momento en que descubriste que la poesía sería tu forma de expresión? ¿Hubo algún acontecimiento decisivo para que te fijaras en hacer poesía o en escribir poesía? Mm. Bueno, lo que recuerdo es cuando empecé a escribir, no poesía, sino a escribir, más bien a intentar contar una historia que fue con esta migración. O sea, a los 8 años, cuando llego a Venezuela, pues empiezo a escribir, ¿no? Tengo mucho tiempo para estar sola y escribo para un poco para entender qué está pasando, Mm. para entender qué estoy sintiendo, ¿no? Y también creo que para acompañarme. O sea, la lectura nos acompaña, pero también nos acompaña la escritura. Cuando escribes es como si hablaras contigo misma también, ¿no? Es como que eres capaz de ver por escrito tus pensamientos y eso es muy bueno. A la poesía llegué un poco después, pues más o menos en la adolescencia, que también es una etapa muy típica en la que se llega a la poesía. Y, y fue, o sea, fue empezar ahí y ver que esa era una manera que iba mucho conmigo. O sea, sí que antes había empezado, antes de eso, había empezado a escribir canciones. Ujú. Eh, pero bueno, yo creo que como canciones eran muy malas, ¿eh? Y luego ¿Y empecé a... también cantabas? Sí, 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 las cantaba, Mm. las cantaba. Yo canto fatal, pero fatal, fatal, fatal. Pero yo me cantaba así, me cantaba las canciones que escribía, que eran, ya te digo que muy malas, muy malas. Ok. Bueno, pues no sé si al final de esta entrevista podrías cantarnos un poco, ¿no? No, no, cantar jamás, en público jamás. Bueno, está bien, está bien. Y bueno, en tu obra, Miriam, se percibe una reflexión constante sobre el cuerpo y la memoria, Mm, ¿no? Así sí, que, ¿qué sí. papel juega tu infancia, ¿no? En esa construcción poética. Quiero indagar un poco más en tu vida personal, en tu infancia, para Sí, ver cómo influyó tu poesía más tarde. sí. Bueno, a ver, esas cosas siempre son, las diga yo o las diga otra persona, suposiciones, ¿no? O sea, son como relatos que nos hacemos a partir de los datos que tenemos, pero saber exactamente qué dispara qué o cómo nace algo o cómo forma algo, nunca o sea, no podemos estar seguros, ¿no? Pero yo creo que claro, que fue algo que me marcó de una manera muy profunda, porque además mis padres se fueron antes que yo, entonces yo me quedé con mis abuelos y tenía una relación muy estrecha con ellos. Entonces, esa fue como mi primera gran pérdida, ¿no? El perder a mis abuelos, ese afecto y esa vida que tenía con ellos, que era una vida bastante tranquila en una ciudad muy pequeña, muy, muy pequeña, em, y muy, muy protegida, muy, muy acompañada todo el tiempo, porque mis abuelos estaban jubilados, o sea, no tenían, o sea, mi abuela hacía cosas para ganar un poco más de dinero, pero no tenía un trabajo fijo, ¿no? Y mi abuelo estaba jubilado, entonces ellos tenían como todo el tiempo del mundo para estar conmigo, ¿no? En cambio, cuando yo llego a Venezuela, mis padres, como todos los migrantes, estaban todo el día trabajando. Y no había otras personas, no había una red de familiares para atenderme. Entonces yo empecé a pasar muchísimo tiempo sola. Y también me acostumbré a eso y me gustaba, sí. O sea, luego ya te acostumbras a estar sola y luego te cuesta estar con otras personas, ¿eh? Em, Incluso con tus abuelos, si hubieras tenido la oportunidad de volver a vivir con tus abuelos, o si tus abuelos habían venido o hubieran venido a Venezuela por algún tiempo. ¿Quién sabe? Eso no se puede saber, ¿sabes? No sé si, porque una vez que cambias, luego no sabes qué tan fácilmente te vuelves a adaptar. A ver, los seres humanos nos adaptamos a todo, a todo.
por eso somos tan resistentes. Pero no sé qué hubiera pasado, claro, porque una vez que, o sea, la cuestión es que una vez que cambias y también, o sea, la vida toda es cambio, ¿no? Entonces, estamos cambiando continuamente y más los niños, tanto físicamente como mentalmente. Te estás formando una identidad y yo esa identidad me la fui construyendo fuera, o sea, quiero decir, en otro lugar, con otras, digamos, o sea, toda la cultura que yo recibía en el colegio y de mis amigas en el colegio, toda era diferente a la cultura que tenían mis abuelos o mis padres, ¿no? Entonces sí, yo conservaba algo de eso porque además, sabes que es muy común en Latinoamérica, no solamente en Venezuela, los centros culturales, por ejemplo, de gallegos, de canarios, o sea, de diferentes zonas de España de las cuales migraron muchas personas, montaban como sus centros culturales, que eran como, bueno, centros sociales en realidad, eran lugares donde pues tú podías ir allí y encontrarte con más gente que venía del mismo lugar que tú y yo qué sé, hacer actividades de ocio, ¿no? Sobre todo, pero también a veces tenían colegios, a veces tenían, yo qué sé, lugares deportivos, etcétera, ¿no? Y, y claro, por supuesto que mis padres iban a este lugar y yo también iba cuando estaba con ellos, ¿no? Entonces por ahí también vas recibiendo parte de esa cultura que dejaste atrás, ¿no? Y están las dos cosas pues más o menos conviviendo, ¿no? Pero siempre hay algo que pesa más que el otro. Entonces, la memoria yo creo que en general para cualquier poeta es muy importante. Yo diría que para cualquier persona que escribe cualquier género, ¿no? Porque la memoria, eso, pues es un lugar al que acudimos no solamente para construirnos, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Sino eh, todo lo que sabemos del mundo, ¿no? Y todo, o sea, en la memoria están tanto los afectos como los conocimientos, está todo ahí, es muy importante. Y lo otro que me preguntabas, no sé qué era. El cuerpo y la Ah, memoria. claro, el Sí. cuerpo. Bueno, luego hay una cosa que el cuerpo al final es, entre muchas otras cosas, el cuerpo es la interfaz con la que nos relacionamos con otras personas. Eh, y el cuerpo nos marca muchísimo. Y una cosa que marca muchísimo y que marcaba muchísimo en aquel momento, en el momento en el que yo estoy creciendo en Venezuela, es el hecho, pues, de ser una niña y no un niño, ¿no? Tener un cuerpo de niña y no de niño marca lo que puedo y lo que no puedo hacer y también cómo me tratan los demás. Entonces, bueno, había bastante machismo tanto en mi casa como en la sociedad. Entonces, no era algo fuera de lo común que tú fueras caminando por la calle, o sea, ya incluso más mayor, ¿no? Ya adolescente, joven, ¿no? Que fueras caminando por la calle y alguien que no conoces de nada te dé una nalgada, por ejemplo. O sea, esa manera de interrumpir ese otro cuerpo, de querer tocarlo, ¿no? ¿Sabes? De decirle cosas, y eso de estar en peligro por el hecho de ser mujer. Es decir, pues no poder caminar por la calle de noche, o sea, todas las cosas que no puedes hacer y todo de lo que tienes que tener cuidado porque eres mujer. Aparte de todo lo que se supone que es el rol que tiene que seguir la mujer, o sea, el rol ya es algo social, pero viene marcado por el cuerpo que tienes, ¿no? Entonces, todo eso que a mí me parecía muy injusto, me parecía muy injusta la diferencia, porque yo no veía una diferencia eh, real, o sea, no veía por qué la mitad de la humanidad, es decir, la mitad hombres tenía más derechos que la mitad mujeres, ¿no? Que porque eran seres superiores, ¿no? Porque tenían todos esos derechos que nosotras no teníamos, ¿no? Y porque nosotras teníamos que estar sometidas a su voluntad. Entonces, claro, eso es algo que a mí me ha marcado y está presente, pero también he querido siempre tener la libertad de, una vez que yo había
O sea, mis primeros libros hablan mucho de eso, pero llegó un momento en que yo ya había dicho lo que tenía que decir a ese respecto y quería hablar de otras cosas. Y también he reclamado esa libertad, es decir, no por ser mujer tengo que estar hablando todo el tiempo de eso, ¿no? O sea, yo puedo pensar el cuerpo también desde lo intelectual, desde lo filosófico. ¿Por qué no? Porque soy mujer, no, yo también lo puedo pensar así. Entonces, también me parece importante reclamar la poesía como espacio de libertad Mm, en todos los sentidos, ¿no? O sea, también libertad de decir, ahora no quiero hablar de eso, ya hablé de eso, ¿no? sí. Bueno, pues antes de pasar a tu obra del espejo negro, ¿no? De lo que yo quiero hablar, Ujú. me gustaría preguntarte, que no era parte de las preguntas, pero am, tus padres se emigraron a Venezuela por razones económicas, ¿sí? Sí, Y sí. también tenía que ver con el franquismo durante esa época. No, Ah, ya ellos se fueron justo después. Es que se fueron en un mal momento, o sea, cuando había que quedarse, mm, porque el franquismo acaba en el 75 sí. Ujú. y mi padre se va en el 81. Ok. Yo me voy después, en el 83, pero él se Ujú, va en el 81. En ese momento ya comienza la democracia, aunque es, digamos, es la transición y todavía en el 83, cuando me voy yo, hay como un conato de golpe de Estado, que no triunfa, se queda en conato, ¿no? Se queda en ujú. intento, pero eso todavía sucede en el 83, ¿no? Y ya a partir de ahí hay una estabilidad y es cuando España se empieza a abrir y empieza a prosperar, ¿no? Justo se fue en ese momento, que no era el momento de irse. O sea, pero bueno, es que llevaban yéndose, los gallegos llevaban yéndose años y años y años, ¿sabes? Desde el siglo anterior se estaban yendo los gallegos. El momento de auge para emigrar a Venezuela fue los años 50. Mi padre nació en el 48, o sea que él era un niño pequeño cuando estaba el auge de la migración a Venezuela. Pero bueno, como que tenía un poco esa fantasía, o sea, no es que estuviera pasando hambre en Ourense, ¿sabes? No estaba pasando hambre, pero como que no encontraba trabajo, no encontraba nada que lo motivara, o sea, un poco esa fantasía de prosperidad, ¿no? Que veían en Venezuela, porque durante muchos años fue una economía muy próspera, Por la gasolina, ¿no? por el petróleo, sí, Por el petróleo, sí. Ujú. sí. Mm, Mm, Bueno. Pues muchas gracias por esto, porque a mí me fascina mucho lo de los aspectos de la migración y todo eso, por sí, eso te pregunté. Y bueno, volviendo al tema de tus obras, ¿no? En sí, Espejo Negro abordas temas como la identidad, la mirada, ¿no? Y también la representación. Así que, sí. ¿qué te impulsó a escribir este libro y qué significa para ti dentro de tu trayectoria? Bueno, Espejo Negro es mi primer libro. Mm, Entonces, realmente yo cuando lo empecé a escribir no sabía que estaba escribiendo un libro, ¿sabes? O sea, yo estaba escribiendo poemas porque necesitaba escribirlos. Lo empecé a escribir en Venezuela, aunque el libro se publica mucho más tarde, en 2001 en España. Yo lo empecé a escribir pues en el 94 más o menos, 93, 94. Ahí mm, empiezo a escribirlo y yo no es que no sabes lo que estás haciendo, sobre todo en un primer libro, no sé, a lo mejor hay personas que sí lo saben, yo no sabía lo que estaba haciendo, yo estaba escribiendo de lo que necesitaba escribir mm. y coincide que tiene mucho que ver con esas cuestiones que tienen que ver con ser mujer, ¿no? Hay muchas cuestiones de esas ahí, pero no solamente, también está ese poema, el poema que abre y que cierra el libro tiene que ver con la migración, tiene que ver con el desarraigo, porque esos los escribí más tarde, los escribí cuando me fui de Venezuela. Para mí irme de Venezuela en el momento en el que me fui eh, fue también un quiebre muy importante, porque yo tomé esa decisión de irme
y fue durísimo. O sea, en el momento, o sea, cuando tomé la decisión no estaba realmente pensando lo que eso suponía. Y luego realmente fue muy duro. Entonces ahí me pareció que entendí cosas de mis padres, me pareció, ¿eh? Luego a lo mejor realmente no las estás entendiendo, no lo sé. Y también como que se me pegó ese desarraigo que durante muchos años estuve dando vueltas sin saber dónde vivir. Mm. Por eso el último poema del libro, pues dice eso de no tengo esperanza, ¿cómo es? No tengo casa a la que volver ni esperanza de la que colgarme, por eso camino, ¿no? Y es un poema que habla un poco de eso, de ese, pues que no tengo un lugar donde estar, no sé, entonces no paro de moverme de un lugar a otro. Y así fue durante muchos años, hasta que en 2014 me establecí en Barcelona, ¿no? Y realmente me gustaría no tener que moverme de aquí, Mm. pero nunca se sabe. Sí, muy interesante. Y ahora, pues hablando de otra obra, ¿no? Creo que salió en 2024 si no me equivoco, con La Bella Varsovia, ¿no? Sí, con, sí. Sí. Am, el tono y la propuesta, ¿no? En esta obra parecen, pues, dialogar con la idea de pertenencia y desplazamiento. Mm, ¿Qué buscabas, pues, explorar con esta obra? mm. Bueno, con más bien habla de vínculo. Con, de hecho, es una preposición, ¿no? Ujú, Eh, que es para mí como el hueso del vínculo, o sea, ir a lo más desnudo de lo que es el vínculo, ¿no? Entonces, sobre todo, trabaja eso, el vínculo con el otro, con la persona otra, el ujú, vínculo afectivo, cómo, cómo nos construimos con otra persona, cómo nos transformamos, ¿no? Esa capacidad de transformación que tiene lo relacional. ujú, Entonces, sobre todo lo trabajo de esa manera, o sea, sobre todo es desde lo afectivo, es una relación afectiva. ujú. Sí. Vale. Sí. ¿Y cómo describirías, Miriam, tu proceso creativo, ¿no? ¿Escribes desde la intuición o desde la reflexión o desde una necesidad emocional? Mm, Cuéntanos un poco sobre este proceso creativo, ¿no? Porque para mi público, creo que le interesaría mucho escucharlo, como mm, también dijiste, ¿no? Que la memoria para cualquier tipo de mm, escritor, ¿no? mm, Sea poeta o sea de de narrativa, es importante tener la memoria, así que, mm. pero también creo que existe este proceso creativo, así que cuéntanos un poco. Sí. Bueno, realmente cada libro y cada poema dentro del libro es diferente. Es diferente cómo nace, de dónde surge. O sea, nunca sabes cómo vas a escribir el siguiente libro. De hecho, nunca sabes si vas a escribir un siguiente libro. O sea, hay un punto de incertidumbre con el que tenemos que convivir de la manera, digamos, más tranquila posible, ¿no? O sea, más sosegada posible. Decir, bueno, esto es una incertidumbre y me tengo que entregar un poquito también a eso, ¿no? Entonces, yo veo, por un lado veo eh, que la poesía para mí también es mi manera de pensar, pero pensar no desde lo racional, sino desde un pensamiento más subterráneo, un pensamiento no racional, que no sé si es inconsciente o es otra cosa, ¿no? O sea, porque realmente todavía se está estudiando cómo pensamos, si realmente se puede separar emoción y pensamiento o están tan íntimamente ligados. O sea, hay muchas cosas que todavía desde las ciencias se están estudiando y nosotros desde la poesía creo que tenemos intuiciones, ¿no? Tenemos intuiciones, pero tenemos también pensamientos. No me acuerdo quién dijo que, eh, que la idea es una emoción del pensamiento. Y me gusta mucho esa frase, ¿no? Pensar en la idea como una emoción del pensamiento. Entonces,
sí, trabajamos con ideas, trabajamos con imágenes, trabajamos con intuiciones. A mí hay un punto en el que me gusta también seguir al poema, a ver a dónde me lleva. O sea, mientras lo escribo estoy buscando a dónde me llevan. O sea, puedes tener un punto de partida, pero no sabes a dónde vas a llegar, ¿no? Para mí hay mucho de búsqueda ahí, de búsqueda en muchos sentidos. Entonces, tiene que haber como un estado de atención. Eso es muy importante porque si no, no hay nada que seguir. Si no estás atenta a la vida, en realidad, a la vida, al mundo que te rodea y también a ti misma, a lo que te está pasando por dentro, ¿no? Ahí es una atención como un escucharse y escuchar lo de fuera, ¿no? Entonces, no siempre se puede estar así. Yo he tenido periodos muy largos de mi vida sin escribir, sin poder escribir, porque yo no estaba conmigo. O sea, yo estaba en todo ese ruido de afuera, en, yo qué sé, en el estrés, en preocupaciones de todo tipo y no estaba conmigo, con cómo estaba yo, ¿sabes? A veces si te entregas a esa velocidad y vas huyendo porque no quieres afrontar ciertas cosas, ¿no? Pues entonces, ¿cómo vas a escribir, no? Escribir también necesita que te detengas y que escuches. Aunque sea, por ejemplo, en el autobús de camino a un trabajo. Pero, o sea, tú puedes hacer ese camino escuchándote o sin escucharte. O sea, que no es tampoco una cuestión de cantidad de tiempo cronológico, ¿no? Es un estado mental. Sí. Sí, muy bien dicho. Es una respuesta muy fascinante y me hace también pensar en cómo piensan los escritores o los poetas, ¿no? Mm. Pues muchos lectores, Miriam, consideran tu poesía bastante intensa, bastante, pues, digamos, visceral, ¿no? ¿Buscas provocar una reacción específica en quien te lee o cómo funciona esto? No, no busco provocar porque realmente, o sea, si piensas eso, eso es manipulación consciente. No, yo no pienso provocar una reacción específica en quien me lee, pero sí quiero que el poema haga algo, ¿no? O sea, sí yo busco cuando escribo eh, que, que el lenguaje esté ahí de una manera intensa, sí. O sea, yo busco intensidad, pero la busco para mí, no pensando que eso va a provocar algo en la persona que lo lee. Em, ni busco así la impresión rápida, ¿no? De hecho, yo creo que cada vez me he ido hacia un camino donde hay mayor abstracción. O sea, empecé siendo muy figurativa, digamos, o sea, mucho más clara de lo que soy ahora. Y esas cosas tampoco las puedes, yo creo que son caminos que no tanto los escoges como que hay un montón de azares que hacen que vayas por ahí, ¿no? Entonces, mm, no sé, o sea, que no me gusta decir que escribo de una manera X o Y porque no paramos de cambiar en realidad. Entonces, mi escritura también va cambiando conmigo porque sí, porque al final de ahí sale. Entonces, va cambiando según va cambiando mi perspectiva, mis intereses, mi manera de entender, ¿no? Y todo eso también desde el punto de vista estético. Así que sí, lo que siempre tengo presente son unos versos de Rafael Cadenas de su Ars Poética que dice algo así como que cada palabra lleve lo que dice, que se mantenga como un latido. Para mí es muy importante eso, que cada palabra lleve lo que dice. Y también, y también me gusta mucho otra frase de otra poeta, de María Mercè Marçal, que habla de algo así como
de desbrozar la parcela de la existencia. Desbrozar es limpiar de maleza y limpiar de, ¿no? Cuando tienes que hacer un camino, por ejemplo, en la selva o en el bosque, ¿no? Que tienes que abrirlo, ¿no? Desbrozar esa parcela de existencia que te ha tocado vivir para hacerla transitable, ¿no? Quizás para otras personas, quizás no, pero tú la haces transitable. Entonces, esa idea también es algo que tengo ahí presente. ¿Cómo lo haces? Eso ya depende. Muy interesante, Miriam. Y ahora, ¿qué autores o autoras no marcaron tu formación literaria durante tu juventud? Mm. Bueno, así, los primeros que leí completos, digamos, de principio a fin, siendo niña, o sea, siendo niña, siendo adolescente, ¿no? Como a los 13, 14 años, fueron Shakespeare y Lope de Vega. O sea, es decir, en el teatro, ¿eh? No, no en poesía. Dramaturgos. Mm, Sí, o sea, ellos también tienen poesía, pero me refiero a su teatro, que es un teatro escrito por personas que son poetas también. Entonces, con un dominio de la lengua y una belleza, o sea, teatro en el caso de Lope de Vega también en verso, ¿no? Claro, en Shakespeare al leerlo traducido es diferente. Yo lo leí en español, no lo leí en inglés, obviamente, ¿no? Era una niña. Em, entonces, ellos dos fueron como mis primeras lecturas así que me aprendí de memoria, em, diálogos enteros, porque estaba enamorada, ¿no? Luego, pues claro, por supuesto que están esas lecturas que vas haciendo primero en el colegio, luego en la universidad. Leí también mucha narrativa, porque, bueno, estudié letras se trabaja mucho la narrativa, con lo cual, bueno, hay autores, muchos autores de Latinoamérica que leí muy joven, ¿no? Como Borges, Cortázar, Sábato, Rulfo. mm, Luego en poesía, pues leí bastante pronto a Eliot, los cuatro cuartetos, a Rimbaud, y fueron, claro, me dejaron impresionada, Rilke también, o sea, esas fueron como primeras lecturas. Luego leí también, dentro de mis primeras lecturas, a Marguerite Duras, que claro, es una escritora que te marca, Clarice Lispector también, una gran escritora. Em, y digamos que esas son parte de mis lecturas de formación, o sea, hay muchas más, ¿no? Pero Anna Akhmatova también, Mandelstam, o sea, leí bastante a los rusos en la universidad. Mm, sí. Fueron lecturas muy importantes, sí. ¿Y tú crees que la literatura española actual, ¿no, Miriam, ofrece suficiente espacio a voces femeninas y diversas? Sí, sí, yo Ujú, creo que sí. Hay muchísima diversidad. eh, y hoy en día, pues se publican las mujeres, o sea, ha cambiado mucho la situación, ha cambiado muchísimo. De, de principios de siglo, o sea, del año 2000 al 2026, la situación ha cambiado muchísimo. Y yo creo que se apoya la diversidad y se busca la diversidad. mm, Sí, yo creo que ha cambiado mucho la situación, para mejor, o sea, en ese sentido. claro, claro, para mejor. Y bueno, pues la última pregunta de esta charla tan fascinante con Miriam es, ¿cómo ves, Miriam, la relación entre poesía y sociedad hoy en día, ¿no? ¿Debe la poesía posicionarse a frente a los problemas sociales o crees al contrario? A ver, yo creo que en cuanto, o sea, yo creo que el compromiso principal de una poeta es con la poesía, Mm, que la poesía manda. Entonces, la poesía no tiene que estar al servicio de nada, pero es que en la poesía ya está todo, mm, ¿sabes? O sea, que realmente ya en el poema tú vas a encontrar un montón de cuestiones muy profundas que tienen que ver
con la sociedad en la que estás, con los problemas en los que estás, sin que tenga que ser necesariamente panfletario, explícito, ¿sabes? Porque está ahí, está en la raíz de todo. Eh, el conflicto, la alteridad, la violencia, todo eso que estamos viviendo hoy en día, eh, ha sido tema de la poesía siempre y se trabaja en la poesía, pero no necesariamente tiene que ser desde, desde lo más, digamos, evidente, porque precisamente la poesía trabaja eso que no es tan evidente, eso que es más subterráneo, eso que cuesta más decirlo, eso que no lo puedes traducir, que no lo puedes explicar con palabras y sin embargo en un poema colocas las palabras de tal manera que, que lo ves, ¿sabes? O sea, no es que lo puedas luego otra vez traducir, sino que de alguna manera eres capaz de verlo, te ayuda a ver algo. Entonces, em, todas las personas pertenecemos a una época y no creo que podamos escapar de ella, que nos influye lo que sucede a nuestro alrededor y queda plasmado. O sea, no porque no sea una cosa que se refiera a un acontecimiento concreto, en un momento concreto, de una manera directa, eso va a tener un sentido más importante socialmente o va realmente a mover a otras personas más que algo que a lo mejor de entrada parece más extraño, pero te hace ver las cosas de una manera más profunda. En fin, estoy así. Es que es bastante abstracto. Hablar de poesía a veces cuesta porque trabajamos con algo muy inasible, pero que si tú lees el poema te das cuenta. O sea, es esa cosa que tienes que, es como, es como explicar música o o explicar arte, ¿no? Puedes explicar una obra de arte, pero realmente tienes que verla para experimentarla y para que cree en ti ese efecto, ¿no? Que puede crear, que conecte contigo, o sea, porque es como que conecta, conecta de una manera que otro tipo de lenguaje no consigue conectar. Mm. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Miriam. Ha sido realmente un placer escucharte. Pues yo me he transportado en otro mundo y un mundo de poesía, un mundo muy diferente de lo que normalmente hago cada día, ¿no? Así que muchas gracias por tu tiempo. Pero, bueno, las preguntas han terminado, pero el podcast no, porque todavía falta una parte muy especial y esta Ajá, parte es la parte de recitar como sí, normalmente hago con mis invitados, especialmente poetas. sí, Te pido, Miriam, que leas uno de los poemas que yo he traducido al hindi, sí, una de las lenguas de la India. Y el poema creo que es No soy dueña de nada. sí. Este Creo poema, que sí, es de Bella es Durmiente, de de un libro Bella de Durmiente. 2004. Claro, claro, es de Es un Bella libro que Durmiente. tiene 22 años, atención, ¿eh? Mm. Qué bien, así Igual, que igual hay oyentes más jóvenes que ese poema. qué bien. Entonces, lo que podemos Sí, hacer, Miriam, es, yo quiero mm, que primero tú leas la versión sí, original, la versión tuya sí, como poeta, y sí. después, y antes de que yo lea la traducción al hindi, me gustaría Ajá, que comentes un poco sobre este poema, si recuerdas sí, cuando lo escribiste, cómo pensabas, ¿no? O sí. qué tenías en tu mente, ¿no? Así que solo un poco y luego voy a la traducción. Así que primero, por favor, adelante con la versión original, sí. No soy dueña de nada, mucho menos podría serlo de alguien. No deberías temer cuando estrangulo tu sexo. No pienso darte hijos, ni anillos, ni promesas. Toda la tierra que tengo la llevo en los zapatos. Mi casa es este cuerpo que parece una mujer. No necesito más paredes y adentro tengo mucho espacio. Ese desierto negro que tanto te asusta. Bueno, este poema para mí
no es que lo escribiera pensando en eso, pero una vez escrito, para mí este poema es una especie de declaración de principios, ¿no? Y curiosamente es un poema que cuando publiqué mi poesía reunida, lo edité, le quité una parte. Y la parte que quité puede parecer una censura, pero en realidad la quité porque me pareció que era un poema que abarcaba más si yo le quitaba eso. Sin embargo, tengo dudas, o sea, sigo teniendo dudas. Eso lo hice y publiqué mi poesía reunida, quitándole eso. Y si volviera a publicarla, no sé si se lo volvería a poner o no. A veces lo leo con y a veces lo leo sin. Entonces te voy a leer la versión con esa edición, que sería así, que me parece que es quizás abarca más que la versión específica. Y dice, no soy dueña de nada, mucho menos podrías serlo de alguien. No deberías temer. Toda la tierra que tengo la llevo en los zapatos. Mi casa es este cuerpo que parece una mujer. No necesito más paredes y adentro tengo mucho espacio. Ese desierto negro que tanto te asusta. O sea, he quitado eso específico, ¿no? De la relación de pareja y lo he dejado más abierto a toda otra alteridad, ¿no? A toda persona otra que para la cual la otra presencia puede suponer una amenaza, puede suponer, ¿no? Ese miedo a ser vulnerables, a abrirnos, a confiar. Entonces, bueno, para que veas cómo en el transcurso de los años, pues de repente uno se pregunta cómo puede dejar el poema, cómo puedes hacer que el poema tenga más espacio dentro para que al leerlo nos diga más cosas y nos diga más cosas a más personas, ¿no? Pero tampoco sé si es la mejor solución, ¿sabes? O sea, yo me sigo poniendo en duda y sigo pensando, o sea, quizás estaría bien tener las dos versiones, ¿sabes? Los dos poemas. Sí. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Miriam. Y ahora voy a leer en hindi. Espero, claro, claro, no lo entiendes, el idioma, pero espero que disfrutes del sonido. Sí, Sí. seguro que sí. Bueno, ok. मैं किसी चीज की मालकिन नहीं हूं और किसी व्यक्ति की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तुम्हें डरना नहीं चाहिए जब मैं तुम्हारे शरीर की कामना को अपनी मुट्ठी में भर लेती हूं। मैं तुम्हें ना बच्चा ना मैं तुम्हें ना बच्चे देने का इरादा रखती हूं, ना अंगूठियां, ना कोई वादे। मेरी सारी जमी मेरे जूतों के भीतर समाई हुई है। मेरा घर यही शरीर है जो एक स्त्री जैसा दिखाई देता है। मुझे और दीवारों की जरूरत नहीं और इसके भीतर बहुत जगह है। वह काला मरुस्थल जिससे तुम इतने भयभीत हो। Muchas gracias. Precioso. Está precioso el sonido del idioma, sí. Bueno, me hubiera gustado traducir más poemas, pero por falta de tiempo no pude, pero espero que podamos seguir Te en lo contacto agradezco para hacer muchísimo. otro podcast, ¿no? Solo de poemas. Me encantaría invitarte otra vez cuando tengas tiempo. Claro, sí, Sí, dale. Sí. bueno, pues muchas gracias, Miriam. Ha sido un placer hablar contigo, escucharte. Siempre, ¿no? Con poetas y con autores es un mundo muy diferente porque yo invito a gente de diferentes aspectos, diferentes campos de vida, ¿no? Deportes, Sí. arte, música, literatura y todo eso. Pero creo que sí, claro, con la literatura es un mundo muy diferente. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Seguro que tu presencia y tu charla y tus respuestas han enriquecido este canal. Así que muchas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias. Y gracias a mi público. Hasta el otro capítulo de Español por Dentro. Chao.